Mi nombre es Martín Gallegos, soy el gerente de Smart Ingeniería y en esta oportunidad voy a acompañarlos en la primera charla y de pronto una más adelante. En las otras tendremos otros ingenieros y colaboradores que nos van a ayudar a impartir los temas. Muy bien, en esta charla vamos a ver algunos conceptos muy interesantes que nos van a servir para la selección de múltiples equipos de forma adecuada, teniendo los fundamentos que se requieren. Entonces vamos a remontarnos a la fuerza magnética, que es el principio de todo motor eléctrico. Ahí en la imagen que tenemos, vamos a tratar de sacar aquí un resaltador, tenemos unos imanes permanentes, polo norte y polo sur, y aquí tenemos también unos imanes en un eje de un motor. Si ustedes recuerdan, los polos opuestos se atraen y los polos de signo diferente, de igual signo, se repelen. ¿Qué va a pasar si tengo, como esta imagen, tengo el polo norte y polo sur? El polo sur va a atraerse con el polo norte y eso que va a producir que haya un movimiento angular para hacer girar el motor, ¿sí? Ese es el principio de funcionamiento de todos los motores eléctricos. Muy bien, cuando no tenemos imanes permanentes, puedo crear el campo magnético usando la ley de Ampere. Básicamente es a través de una bobina, un número de espiras, conectándole una energía, puedo mantener ese campo magnético. Este campo magnético pues se puede producir. En algunos casos los motores pequeños de aplicaciones sencillas DC son con imanes permanentes, pero la mayoría son con bobinas. ¿Y esto de qué depende? De la corriente y del número de espiras, ese campo magnético que es lo que nos interesa. Una relación muy importante en motores y que va a definir muchas de las charlas de aquí en adelante es el par o el torque. ¿Y el torque qué es? Como vemos aquí en las gráficas, es una fuerza aplicada a una distancia. En la gráfica A vemos el torque que se le está aplicando a un tornillo. Básicamente es el radio que tiene este brazo y le estamos aplicando una fuerza. Aquí vemos que esa misma herramienta, dependiendo de el radio que nos apliquemos la fuerza, pues va a ser mayor o menor el torque resultante. El torque va a ser mayor entre más grande sea esa palanca. Pensemos ya en el motor específicamente. Aquí tenemos un motor que es como una grúa que está izando algo. Entonces, la fuerza va a ser la de la masa que vemos en la parte inferior y va a depender del radio del eje de ese motor, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento el radio? Muy seguramente vamos a tener más torque en el motor, pero la velocidad en el extremo de ese radio va a ser mucho menor. Y aquí tenemos una nota muy importante, aplicada ya directamente a motores. El torque es el parámetro más importante del motor. Algunos le dicen fuerza, es la fuerza que aplica el motor sobre la carga. No sirve nada cambiar la velocidad, más adelante cuando trabajemos en variadores y en otras técnicas lo veremos, si no es posible mantener el torque. En algunas aplicaciones podemos subir o bajar la velocidad, pero en muchos casos perdemos el torque y puede tener riesgo la carga. Vamos a ver una clasificación rápida de motores. No es un curso especializado en motores, sino más en el control de motores. Y básicamente tenemos dos alternativas, motores DC y motores de corriente alterna. Un motor DC básicamente tiene dos partes. Ya no se utiliza mucho, pero va a servir de referencia para esta charla y las demás charlas más adelante, porque es un punto interesante de referencia. En un motor tenemos el campo, también conocido como las bobinas o la excitación, y por otro lado tenemos la armadura. De aquí hay dos conceptos interesantes. Con la excitación se controla normalmente la velocidad del motor y con el inducido en la armadura controla el par. Entre más fuerza, entre más par o torque haya que hacer sobre la carga, pues él va a consumir mayor corriente por la armadura o por el inducido. Bien, fíjense que aquí tenemos dos conceptos interesantes. Por un lado control de velocidad y por otro control de par.
Ahí en motores DC hay varios sistemas de excitación donde la tengo independiente, en paralelo, en serie o compuesta. ¿Qué logro con esto? Es tratar de, al variar la tensión o la corriente de uno de ambos, poder variar la velocidad y el torque de forma simultánea o de forma independiente. En los motores de corriente alterna, pues tenemos varias alternativas. Vamos a enfocarnos principalmente en los motores trifásicos de corriente alterna. Un motor trifásico de corriente alterna tiene 3 bobinas en la parte estática o en el estator y tiene una parte móvil, que es el rotor, ¿cierto? El cual normalmente en la mayoría de motores que son de jaula de ardilla vamos a tener cortocircuitado como una jaula, como de ardilla o de hámster, sería el ejemplo. ¿Por qué es tan interesante el motor trifásico de jaula de ardilla? Porque si yo cambio el flujo magnético, de igual forma se va a cambiar la velocidad. El flujo magnético o la secuencia que den las 3 fases, que está inherente a una red trifásica, nos va a permitir variar la velocidad o inclusive poder frenar el motor. Aquí a mano derecha tenemos 3 colorcitos, normalmente están enfrentados 180 grados, a cada uno de esas bobinas le vamos a llamar un polo. En este caso tenemos como 6 grupitos, serían 6 polos o 3 pares de polos por cada fase. En esta gráfica resulta algo bien interesante. En el estator, lo que tenemos aquí, perdón, lo señalo. Este sería el estator. El estator, de acuerdo a la frecuencia, va a ir cambiando los polos que tienen mayor campo magnético. Y el rotor, vamos a ver que siempre va a generar un par o un torque debido a esas fuerzas magnéticas que veíamos al principio. Hay algo bien interesante, es que el rotor no va a ir a la misma velocidad que el campo en el estator. ¿Por qué? Porque si estuviera al mismo tiempo no habría par. El par se debe a que hay una diferencia de posición entre los polos, entre el norte y el sur del estator y el rotor. ¿Eso qué va a implicar? Que la velocidad del eje va a ser menor que la velocidad del campo giratorio. Bien, voy a repetir esta parte que es importante. Entonces, el campo magnético que está generado por el estator, normalmente son la parte de potencia, va a girar, como vamos a ver, en función de la frecuencia. Sin embargo, el rotor, que es la parte que está en la parte interna de la gráfica, va a estar siempre retrasado con respecto al campo. Y es necesario para que pueda haber torque o que pueda haber par, ¿sí? Si esto no es así, pues el motor va a estar en el punto de menor energía y no se va a mover. Siempre tiene que estar retrasado. ¿Y eso qué implica? Que la velocidad del rotor va a ser un poco menor que la velocidad que tiene el campo magnético en el estator. A la velocidad que tiene el estator se le conoce como la velocidad sincrónica. Sin embargo, el motor no va a poder girar a esa velocidad. Siempre tiene que girar a una velocidad inferior para que haya torque. Bien, entonces aquí hablábamos que cada uno de estos, el azul y el rojo, es un polo y yo puedo contar pares de polos en el estator o puedo contar polos individuales. En este caso tendríamos 2 polos por fase y en la gráfica que tenemos anteriormente también, en ese caso habría 6 polos por fase o 3 pares de polos. ¿Por qué es importante esto? Porque la velocidad sincrónica, la velocidad que gira el campo, depende de ¿qué? De 2 veces por la frecuencia dividido por el número de polos o podríamos dividirlo por el número de pares de polos en algunos casos. Esta frecuencia de la parte superior sería la frecuencia expresada en revoluciones por segundo y la de abajo sería en revoluciones por minuto. La mayoría de motores los pensamos en revoluciones por minuto, como vamos a ver aquí en la siguiente gráfica. Entonces aquí vemos número de polos. En el caso de 60 Hz, que es la tensión en Colombia,
un motor de 2 polos puede girar a 3600 revoluciones por minuto, uno de 4 a 1800. Este es el motor realmente más vendido, 1800 revoluciones, y a medida que aumento el número de polos, la velocidad se va a reducir. ¿Cuál es la razón? Que hay más campo magnético. Muy seguramente los motores grandes tendrán muchos polos, pero su velocidad sincrónica, que es la del campo, va a ser mucho menor. Entonces, esta es la razón por la cual podemos variar la velocidad en motores trifásicos. Una pregunta que siempre hacen: ¿puedo variar la velocidad de un motor monofásico de corriente alterna? Normalmente sí, pero esa no se logra modificando la frecuencia porque no hay un campo giratorio, sino se logra bajando la tensión o reduciendo la corriente. El efecto ahí es importante porque al reducir la tensión normalmente afectamos también el torque o el par. Ya veremos en variación de velocidad y más adelante qué implicaciones tiene ese torque. Finalmente, la variable más importante que tiene el motor. En motores de corriente alterna entonces tenemos básicamente dos alternativas, en motores trifásicos obviamente: motores asincrónicos o de inducción. Asincrónicos son porque el rotor normalmente va desfasado con respecto al campo magnético, y los sincrónicos normalmente pueden tener rotor imar permanente o debo pasar con escobillas la tensión. ¿Eso qué implica escobillas? Pues que tengo un rozamiento y un desgaste. Eso pues no es deseable para la mayoría de empresas porque hay que detener el motor en determinados casos. Y es mejor el motor de inducción, que no requiere escobillas. El rotor lo hace es por la inducción de los campos magnéticos. Muy bien. Entonces ese motor de jaula de ardilla es el motor más utilizado en aplicaciones. Hay otras alternativas, rotor bobinado y otras, pero el más importante es el de jaula de ardilla, el que más se usa. Pues la característica robustez, porque no tiene escobillas que se partan, que se desgasten, igual que la sencillez de mantenimiento. La instalación, pues solo hay que conectar el estator, la parte trifásica de potencia, y el costo es bajo. Bien, aquí tenemos un despiece del motor de jaula de ardilla que encontramos aquí interesante. Pues el estator, que sería este, con su caja de conexiones, es la única parte donde conecto. El rotor no necesito conectarlo porque él es por inducción que se genera la corriente. Vemos los rodamientos, que son unas piezas de desgaste importantes, y que en el tema de variación de velocidad veremos algo de los efectos de los rodamientos en variación de velocidad. Y algo bien importante, el ventilador. Normalmente ese ventilador está unido al eje del rotor. ¿Qué implica bajar la velocidad de un motor? Que la ventilación normalmente disminuye. Y hay que tener mucho cuidado cuando varío la velocidad, porque uno de los efectos es que pierde ventilación a bajas velocidades, produciendo que el motor se caliente. Puede que el motor no esté consumiendo mucha corriente, pero se está calentando por lo que no hay flujo. Cuando se requiere usar un motor a bajas velocidades de forma permanente, la recomendación es que él tenga una ventilación forzada o que ese ventilador sea motoventilado. Muy bien, entonces el estator normalmente es una carcasa de hierro fundido, puede ser hierro o aluminio, dependiendo de la aplicación. Tiene unas ranuras donde hay los devanados. En estos devanados pues es donde está el principal consumo de energía del motor, y pues como veíamos tiene una cantidad de pares de polo. También recuerdo que esta presentación en forma de PDF la vamos a publicar en Automation Master, el cual solo tienen acceso a algunos componentes. El rotor, entonces, la parte móvil, los rodamientos van a soportarlo. Normalmente es cilíndrico y normalmente pues no va a tener mucho mantenimiento. Ventilador ya hemos hablado. Bien. ¿Qué ventaja tiene entonces el motor de jaula de ardilla? Que la velocidad depende de la frecuencia, no de la tensión, de la frecuencia, muy importante. Algo que no mencioné, pero si yo cambiara el sentido de flujo al intercambiar dos fases, pues se va a cambiar también el sentido de giro del motor, y la velocidad normalmente del eje
siempre es menor que la velocidad sincrónica. A esa diferencia porcentual de velocidad del rotor versus a la velocidad del campo magnético es lo que llamamos el deslizamiento. Volvamos a los temas importantes que mencionamos. Entonces, el motor, su principal función es entregar torque o par. Y el motor tiene un torque disponible para vencer su propia resistencia mecánica más la resistencia de la carga de la máquina. Pensemos una bomba, un ventilador, una banda transportadora, una grúa, etc. ¿Y la magnitud de qué depende? De la magnitud de los campos magnéticos. Entre más campos magnéticos haya, mayor torque. Por eso los motores grandes normalmente tienen unas bobinas importantes, ¿cierto? Y entre más bobinas, pues el número de polos aumenta y por eso los motores grandes normalmente son de baja velocidad. Por otro lado tenemos el par resistente, es nuestra carga, el engranaje, lo que tenemos que alar, empujar, comprimir, extender, y esas cargas pues van a tener un comportamiento de par que varía de un equipo a otro. Hay que entender muy bien, lo vamos a ver en la siguiente charla, cómo se comportan esas cargas. Sin embargo, si yo no le doy el par suficiente a la máquina, pues la máquina tiende a funcionar de forma inadecuada y en muchos casos a desacelerarse. Aquí hay otro conceptico muy interesante. El torque del motor menos el torque resistente me van a dar el torque de aceleración. Siempre el motor, que es la fuente, debe tener mayor torque que la carga, porque si no, el equipo no va a ser capaz de arrancar. Este torque acelerado es el que permite llegar a la velocidad nominal en un tiempo más largo o más corto. Cuanto mayor sea el par acelerador, pues menos tiempo se va a demorar en arrancar, ¿sí? Normalmente vamos a poder hacer unas rampas de aceleración que pueden depender del motor en función de la frecuencia y la corriente que le estemos entregando. Conclusión muy importante, esto es como preguntita de examen, ¿no? Recuerden que de mañana en 15 va a haber el primer examen de certificación. El torque del motor siempre debe ser mayor que el torque resistente, si no, no vamos a poder arrancar ni mantener la velocidad, ¿no? La velocidad es la que requiere el proceso, pero si yo tengo una velocidad baja o alta, si no es capaz de entregar el torque, el motor va a perder fácilmente la velocidad y va a ser inestable. Aquí hay otra formulita fundamental para el conocimiento de motores y su control. El torque es directamente proporcional a la potencia del motor, ¿se entiende? Un motor grande pues tiene mayor torque, pero inversamente proporcional a la velocidad. Voy a poner esta expresión en otros términos. La potencia del motor va a ser igual o proporcional al torque por la velocidad. Y aquí hay unas conclusiones muy interesantes. Si tengo un motor de la misma potencia, pensemos 10 caballos, 7.5 kilovatios, y tengo una carga que tiene un torque específico, no la puedo cambiar porque eso depende de la carga. ¿Qué pasa si subo la velocidad? Teniendo el mismo torque. Si quiero subir la velocidad, necesariamente sube la potencia. Entonces les decía, perdón, voy a borrar aquí. Muy bien. Entonces, les decía que el torque depende directamente de la potencia y inversamente proporcional de la velocidad. Entre menos velocidad, mayor torque va a haber, ¿cierto? Pero también una expresión de acá también muy importante, la voy a despejar. La potencia es igual, aquí hay algunas constantes, pero es directamente proporcional al torque por la velocidad. ¿Qué implica tener el mismo torque? Pensemos una carga izante, un ascensor. ¿Qué pasa si quiero subir la velocidad? El ascensor es de 5 toneladas, no va a cambiar eso. Si subo la velocidad, necesariamente tengo que subir la potencia del motor. Por otro lado, si es la misma potencia, ¿qué pasa si bajo la velocidad? Para el mismo torque, que también va a bajar la potencia consumida.
para el mismo torque. En algunas cargas, ventiladores, bombas, el torque va cambiando dinámicamente con la velocidad. La expresión a aprender es que la potencia es el torque por la velocidad. Es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. Muy bien. Esta es una curvita de la mayoría de motores de jaula de ardilla, aunque puede cambiar su forma, sus magnitudes. Y es lo siguiente. Aquí tengo la velocidad sincrónica del motor en el eje X. Esta curva es la curva de torque o par del motor en función de la velocidad sincrónica. Esta curva es una curva transitoria, no es permanente, es mientras que el motor arranca. Y aquí vamos a ver varios puntos. ¿Cuáles son? El punto número 1 es cuando el motor arranca a velocidad cero. El motor normalmente, eso cambia, depende de la fabricación del motor, pero en este caso daría 150% del torque nominal del motor. Después tiene un punto 2 donde cae el torque y aproximadamente al 80% en el punto 3 es el par máximo, también conocido como el par de ruptura máximo del motor. Más que ese par no puede dar. Y el punto 4, que es el punto donde el motor va a quedar en régimen estable, cuando ya arrancó el motor y quedó funcionando. Es el punto 4, que normalmente es menor, fíjense aquí abajo en el eje X, es menor que la velocidad sincrónica, pero a ese caso da el 100% del torque. ¿Por qué la velocidad es menor? Porque si yo llego al 100% de la velocidad, ahí no habría torque, porque ya se enfrentan los polos norte y polo sur del motor. Entonces siempre el motor tiene que girar un poco antes. Ese es el famoso deslizamiento. Sin embargo, si ese deslizamiento aumenta, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar el torque y muy seguramente va a entrar a un punto inestable y de pronto el motor se va a frenar. Eso pasaría cuando la carga es mayor que en torque que el torque nominal del motor. Para él poder compensarlo, tiene que devolverse en la curva y puede llegar hasta frenarlo. O sea que el motor, como decíamos, siempre debe tener un torque de carga inferior a su torque nominal. Bien, eso es un concepto muy importante que sirve para muchas aplicaciones. Siguiente. La otra curva es también en función de la velocidad, la corriente. Es muy normal que hablemos que los motores tienen de corriente alterna, tienen una alta corriente de arranque. Aquí vemos hasta 6 veces la corriente nominal. En algunos motores puede ser más, puede ser 8, en algunos motores es 4, depende de su construcción. Sin embargo, esa corriente va descendiendo paulatinamente a medida que el motor coge velocidad hasta el punto 4, que es menor que la velocidad sincrónica, pero en ese punto debe consumir el 100% de la corriente nominal. Entonces, esas dos curvas son fundamentales para conocer un motor y para poder controlarlo. Una de torque versus velocidad, o par versus velocidad, versus corriente versus velocidad. Esta corriente pues es un problema grandísimo. ¿Por qué? Pensemos un motor de 100 amperios. En el momento del arranque, si son 6 veces, consumiría 600 amperios. ¿Qué implicaciones tiene esa? Que el transformador donde estamos alimentando va a sufrir una sobrecarga temporal, que pueden ser unos pocos segundos. Si es un motor pequeño comparado con la potencia del transformador, normalmente no es crítico. Pero pensemos que el transformador es el 50% o el 20% del tamaño del transformador. Pues prácticamente con esa corriente de arranque el transformador va a quedar a su potencia nominal. Pongámoslo más grave. ¿Qué pasa si arrancan 5 motores al tiempo? ¿Sí? Entonces el motor va a consumir, o los motores van a consumir mucha corriente y el transformador va a entrar en sobrecarga. Hablamos entonces del deslizamiento. Entonces deslizamiento es la diferencia entre la velocidad actual y la velocidad nominal del motor. Vamos a ver una introducción a cómo puedo variar la velocidad de un motor de corriente alterna trifásico. No vamos a hablar del variador por dentro, sino algunas
implicaciones que tiene y por ende también unos métodos de arranque para finalizar el día de hoy. ¿Qué pasa si yo disminuyo la tensión en un motor? Pongamos que es un motor de 480 voltios y le digo, no, pongámosle 400 para que el motor ande a menor velocidad. ¿Qué va a pasar? Aquí vemos, donde dice 3T, este sería la tensión nominal. Sí, este da 3 veces el torque, es un motor diferente. Pero ¿qué pasa si le pongo 0.85 la tensión nominal? Que el torque se cae a la mitad. Y si le bajo más la tensión, al 60% cae más el torque. Entonces, reducir la tensión normalmente no varía la velocidad porque la velocidad sincrónica, fíjense, en todas las tres curvas va a ser la misma. Lo que estoy haciendo es perdiendo torque. Al variar el torque, varío también, al variar la tensión, disminuyo torque. Bien, esa es una de las lecciones bien interesantes. Un motor trifásico de jaula de ardilla, normalmente no deberíamos bajarle la tensión, porque el efecto no es variar la velocidad, sino disminuimos el torque. ¿Cuál sería el efecto de bajar la tensión? Que el motor se demora más en arrancar. Aquí tenemos las conclusiones, reducción del 50% del voltaje, como es una expresión cuadrática, podría disminuir el par solo, que tengamos solo el 25%. Sin embargo, en el momento del arranque, sí puede ser interesante variar la tensión, pero solo en el momento del arranque. ¿Cuál es la razón? Aquí vemos en la curva que tenemos a mano derecha. Al variar la tensión, también se disminuye la corriente. ¿Qué efectos tiene eso? Pues que vamos a demorarnos más en arrancar, pero la corriente, para no afectar el transformador, sí se va a disminuir y eso resulta muy interesante. Vamos a ver que hay varias técnicas con contactores o arrancadores suaves que me permiten reducir la tensión, pero solo en el momento del arranque. Si yo bajo la tensión ya cuando el motor está en estado estable, ¿qué problema voy a tener? Que se me va a disminuir el torque y por ende se puede frenar la carga. Entonces la corriente absorbida la podemos reducir en el momento de arranque. La otra técnica, la técnica B, es variar la frecuencia. Ya vimos que los campos magnéticos van a rotar a una proporcional a la frecuencia. Incluso yo podría hacer que subir la velocidad por encima de los 60 Hz, por ejemplo a 400 Hz o en algunas máquinas. Sin embargo, si sube la velocidad, recuerden que podríamos sacrificar torque. ¿Cómo lo varío? Pues con un control o una regulación de frecuencia. Sin embargo, esto tiene efectos. Voy a tratar de no meterle tantos circuitos y matemáticas. Variar la frecuencia sola no es posible o no es recomendable, mejor. ¿Por qué? Porque cuando varío la frecuencia también debo bajar la tensión. ¿Cuál es la razón? Aquí hay una expresión matemática. En este circuito la resistencia es despreciable con respecto a la inductancia, que es lo que veríamos acá. La corriente depende de la tensión sobre la impedancia o la reactancia inductiva y esa depende de la frecuencia. ¿Qué pasa si yo bajo la frecuencia y no modifico la tensión? Que la corriente va a comenzar a aumentar radicalmente. Entonces, cuando esta relación entre tensión y frecuencia debe mantenerse. Si bajo la frecuencia, también debo bajar la tensión para que la corriente se mantenga. A eso es lo que se conoce como la ley tensión-frecuencia o la constante de tensión-frecuencia. Es una técnica básica para variar la velocidad. Entonces, cuando yo bajo la frecuencia, también bajo la tensión. Entonces debe ser proporcionalmente. Si ustedes miran un variador, al bajar la tensión, la frecuencia, también se baja la tensión. ¿Qué pasa si yo varío la frecuencia? Fíjense lo siguiente, aquí tengo solo la parte final de las curvas de par que habíamos visto. En esta gráfica tengo las curvas de par que habíamos visto solo la parte final, del punto de ruptura hacia abajo. ¿Qué pasa si yo varío la frecuencia? Si yo varío la frecuencia, cambia también la curva de par. Fíjense que la frecuencia sincrónica ya no sería 50 o 60 Hz, ya al variar la frecuencia
también se va a cambiar la curva de par, sin perder el par máximo, porque a medida que disminuyamos esa frecuencia, la velocidad sincrónica del motor, que era proporcional, también va a cambiar. Entonces eso es uno de los temas bien interesantes. Yo puedo cambiar la frecuencia y la curva de par cambia de posición, pero el valor máximo se mantiene. Vamos a ver 3 casos que tienen que ver con el control, un poco de protección de motor, y el caso es el arrancador directo. Las protecciones las veremos el siguiente curso. Pensemos un motor que cierro el contactor. ¿Qué va a pasar? Que va a tener nuestra curva tal cual como la vimos. El par del motor y el par resistente, en este caso de la máquina. El par debe ser mayor del motor, pues para que el motor arranque. ¿Cuál va a ser el efecto? Ya sabemos que va a aumentar la corriente. Sin embargo, esto no es deseable, es a 6 veces la corriente nominal. ¿Por qué? Porque va a consumir mucha corriente para el transformador. ¿Cuál sería la recomendación? Hacer arranques directos siempre que tengamos un motor pequeño con respecto a nuestra fuente, a nuestro transformador o a nuestro generador. Si los motores son muy grandes, hay que buscar otra técnica. Una de las técnicas más usadas las vamos a ver aquí al final. Entonces, en este caso puede ser de 4 a 8 veces la corriente nominal. El par de arranque pues cambia con respecto al par nominal. Es rápido, es fácil, una intensidad, una corriente alta, no permite arranque progresivo y es usual para máquinas pequeñas que arrancan con carga. Entonces, lo habíamos visto al principio, una técnica es variar la tensión, pero solo en el momento del arranque. Una técnica como esa es el arrancador estrella triángulo, que hoy no resulta tan conveniente. Ya vamos a ver el por qué. Principalmente económico, y por otro, por efectos mecánicos sobre el torque y un poco sobre la corriente. Entonces, la idea que es que yo al arrancar conecto mi motor en estrella. ¿Qué implicaría eso? Que la tensión de fase con respecto a la tensión de línea es solo la tercera, 1 sobre raíz de 3. Es 1 sobre raíz de 3, que es más o menos el 70 y algo %. Cuando el motor arranca con esa tensión reducida, consume menos corriente, pero en el momento que ya coge velocidad y necesita par, yo cambio a estrella y le aplico la tensión plena a las bobinas del motor, y de esa forma él va a quedar trabajando de forma permanente. Aquí como lo vemos, pues con estos contactores, entonces yo energizaría el contactor KM2 y el KM1 como primer paso. Ahí quedaría en estrella, como vemos la gráfica acá. Una vez arranque, abro el KM1 y lo más rápido posible conecto el KM3 para que quede en delta. Bien, ¿cuál sería el efecto? Ahora vamos a ver las curvas. ¿Qué pasaría con la curva de estrella y de triángulo en torque? Muy bien, entonces, ¿cómo serían las curvas de estrella y de triángulo? Entonces fíjense que la curva de arriba en corriente sería en arranque directo, sin embargo, en corriente al reducir la tensión se baja a la mitad, a 3 veces la corriente nominal. Sin embargo, al 80% de la velocidad es donde yo haría el cambio de estrella a triángulo. Fíjense que incrementaría la corriente, pero ya no subiría hasta 6 veces, sino un poco menos de las 3 veces. En corriente tenemos solucionado el problema. ¿Dónde tenemos un problema real? Es que al reducir la tensión reduzco el par, pero ¿qué pasa cuando cambio de estrella a triángulo? Hay un golpe importante de par que el motor puede entregar. ¿Sí? ¿Eso qué puede causar? Golpes mecánicos, aflojar las bases del motor, aflojar las bases de la carga, y eso a la larga va a producir desgaste en todos los componentes mecánicos del sistema. ¿Sí? De igual forma pasa en el momento del arranque, cuando lo arranco directo hay un golpe que va a producir también desgaste. Una técnica, y la última que hablaremos el día de hoy, es el arranque electrónico o el arrancador suave o arrancador progresivo.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí vemos la curva a mano derecha. Voy a, con electrónica de potencia, con tiristores, voy a disparar a un ángulo alfa diferente de cero, retardado la forma de onda. ¿Eso qué implica? Tiene varias implicaciones. Esa forma de onda ya no es sinusoidal. Un arrancador suave normalmente produce armónicos, que es uno de los temas del mundo de hoy críticos. Entonces, lo que va a hacer es, al disparar tarde alfa, voy a disminuir la tensión aplicada al motor. Sin embargo, ese alfa va a ser grande, pero lo voy a ir paulatinamente lo voy a ir disminuyendo hasta que llegue a cero, y de esta forma la forma de onda, al cambiar alfa, cuando llegue a cero va a ser la onda seno completa. Muy bien, entonces aquí tengo la forma de onda. Entonces, un arranque directo, ¿qué va a pasar? Que va a tener una rampa propia de acuerdo a la velocidad con el tiempo. Con un arrancador suave lo que yo voy a hacer es regularlo de tal forma que se demore un poco más en arrancar y no tengamos los golpes ni en corriente ni en torque. Bien, fijemos acá. Entonces, esta sería una rampa hecha en tensión, y en velocidad sería la curvita de abajo, que sería un poco más suave, ¿no? Y veamos qué pasa con la gráfica de par. Esta sería la gráfica de par nominal. Sin embargo, miren lo interesante. Miren lo que va a pasar en la gráfica de la izquierda. A medida que vamos aumentando tensión, progresivamente, él va a ir cambiando de forma escalonada de la curva, sin tener golpes drásticos de par. Va a llegar a su pico nominal y después va a llegar pues hasta la potencia nominal. De igual forma, en corriente, lo que vamos a hacer es arrancar a una tensión, por ejemplo, la tercera parte, y vamos a ir escalonando la tensión de tal forma que en la curva que quede, de esa me voy a ir desplazando hasta que llegue. De esta forma, el consumo de arranque, aquí está alto, realmente está 3 veces la corriente nominal, pero puedo arrancar con corriente nominal o un poco menos hasta encontrar la curva. ¿Eso de qué depende? De la configuración de las rampas de arranque. Muy bien, entonces el arrancador progresivo tiene varias ventajas. Tensión reducida, no hay golpes mecánicos ni de corriente. Aquí de pronto inconvenientes. ¿Cuál puede ser? Los armónicos. Y la ventaja son máquinas que no nos interesa que haya movimientos ni vibración importante, y cuidar las máquinas a largo plazo. Esta era la primera charla. Vamos a hacer 5 minuticos de preguntas. Vamos a hacer un total de 10 preguntas máximo, de las cuales podemos hacerla con micrófono o por el chat. Yo leo la pregunta en el chat y vamos a poder resolverlas con micrófono. El audio lo van a escuchar todos. Entonces, vamos a ver, bueno, aquí hay varias preguntas. Bien, como dice, ¿cómo los arrancadores suaves mejoran los golpes? Porque no hay un cambio drástico de par. Fíjense que los cambios en corriente y en torque van a ser escalones muy pequeñitos que van a ir siendo progresivos en el tiempo. Esa es la razón según la última curva. Bien, ¿cómo calculo o determino el torque resistente? Pregunta Merielen Ardila. Eso es un cálculo que es de la parte mecánica. Desafortunadamente, en muchos casos, el motor no se escoge técnicamente. ¿Por qué? Eso tiene una fórmula larga que depende de unas ecuaciones del momento de inercia, de la masa, del peso de la carga, también del tipo de aplicación. Es un tema de un cálculo mecánico y de dinámica. Desafortunadamente, en muchos casos no sabemos cuánto es. Y muchos hacen el cálculo y dicen, no, por experiencia es un motor de tantos caballos o tantos kilovatios. Hay dos formas de hacerlo. Una es medir el par directamente, hay traductores para eso, pero normalmente no se instalan. O la otra es ya teniendo el motor instalado, con medición de corriente durante todo el transcurso, puedo saber sobre qué curva está el motor en corriente y por ende tratar de traducirlo en torque. ¿Todos los arrancadores suaves son con tiristores? Normalmente sí, son tiristores que disparan
aunque tienen algunas funcionalidades adicionales, por ejemplo, limitar la corriente o limitar el par. Son unas técnicas un poquito más avanzadas que vamos a ver en sesiones posteriores. De los métodos de arranque, ¿cuál sería el más eficaz y económico o cuál es el más usado? Pues indiscutiblemente por el tema económico, esto pregunta Raúl Andrés Villate, es el arranque directo, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que cada vez que uno pregunte de un arranque de un motor, un variador, la pregunta de referencia es de qué tamaño es el transformador, qué tan grande es el motor comparado con la fuente. Si el motor puede que sea de 100 caballos, 75 kilovatios, pero si el transformador es de 5 MVA, pues no es significativo ese arranque para ese motor. ¿Sí? Mientras tanto, un motor de 40 caballos para un transformador de 75 sí puede ser significativo. Entonces, de ahí depende. Por otro lado, independiente de esa potencia, si yo necesito que la carga, por ejemplo, una banda transportadora que lleva cristales, vidrios, no me interesa que se mueva, o líquidos, alimentos, pues el arrancador suave puede ser muy interesante. Más adelante veremos que el mejor arrancador es el variador de velocidad, que será la charla 3 y 4 de esta certificación. ¿Cómo se controlan los armónicos que producen los arrancadores suaves? Eso pregunta Henry Meneses. Bien, muy interesante. El propio arrancador no los controla. Normalmente se requieren unas técnicas de filtrado, aguas arriba del arrancador suave. Por ejemplo, hay técnicas pasivas que son filtros con bobinas y condensadores, o filtros activos que son técnicas de electrónica de potencia que compensan esos armónicos. Al final de la charlita de variadores vamos a ver eso. De hecho, en variadores hay unos variadores que ya tienen técnicas como frentes activos o AFE que permiten mitigar esos armónicos. En arrancadores suaves normalmente no es posible. De hecho, poner un arrancador suave implicaría en muchos casos introducir armónicos a la red. Bien, tengo aquí 2, 3 preguntas más. Aquí la siguiente pregunta es de Ismael Andrés Moreno. Tengo un motor que en la placa dice 440. ¿Lo puedo cambiar a 220 variando la conexión? Fíjate lo que hace uno. Si está en delta y lo paso a estrella, le estoy cambiando la tensión aplicada en las bobinas. Lo que no sería recomendable es dejar la misma conexión en delta y bajar la tensión, porque ahí lo que estás haciendo es bajar la tensión y por ende el par, ese motor ya no sería de la misma potencia. Pregunta Manuel Felipe Mora. Veo que en la presentación se centra en sistemas donde se lleva el motor a su velocidad nominal, pero ¿cómo me debe trabajar cuando se requiere aceleraciones y cambios de giro constante? Muy bien. Esas curvas que vimos es la curva dinámica, la curva transitoria del motor, ¿cierto? La forma, voy a intentar buscar una gráfica cuando hablábamos de la variación. Entonces fíjense que al variar la velocidad, también estamos variando las curvas de torque, ¿sí? Entonces, si yo varío la frecuencia, la curva se va, la velocidad sincrónica cambia, pero la curva de torque se mantiene. ¿Qué implica? Que ya a bajas velocidades él prácticamente va a arrancar con el máximo torque. Esos temas los veremos un poquitico, Manuel, más adelante en las charlas de variación de velocidad, que son la 3 y la 4. Bien, ¿un soft starter lo puedo utilizar en áreas acondicionados? Sí, para el ventilador se puede utilizar sin problema. En algunos casos, si quieres regular el flujo, de pronto la recomendación sería mejor un variador de velocidad, pero eso lo veremos más adelante. Sí, vamos a tener 2 charlas de variadores de velocidad, la 3 y la 4. Ahí están publicados en la plataforma Automation Master, está todo el calendario. Recuerden que hay un examen de certificación. La próxima charla es dentro de 15 días, creo que es el 13 o el 14, y al día siguiente, el viernes, durante todo el día van a poder hacer el primer examen. Aquí pregunta Yuder David Hernández. Si son 3 bobinas en un motor asincrónico, ¿por qué los variadores en los parámetros aparecen 2 o 4 polos? ¿A qué hace referencia el cuarto? Muy bien, recuerden que un polo es una bobina dentro del estator. Veíamos al principio de la charla, un polo, ¿qué sería? Un polo sería una fase de estas.
Claro que se cambian muchas gráficas. Muy bien, entonces un polo normalmente es una bobina que está en el estator. En la gráfica que vemos aquí a la derecha, cada colorcito sería un polo, que normalmente están por pares, ¿no? Entonces aquí tendría el color rojo, es un par de polos, el azul es otro par de polos. Siempre los polos deben ser pares. Mucha atención, es diferente polos a bobinados. Los motores trifásicos siempre tienen que tener 3 bobinados, ¿no? Si pierdo una bobina, que puede pasar por una conexión mala, me queda con solo 2 bobinados con 2 o 3 polos, ¿no? Eso no importaría. Y el motor comienza a cabecear y a consumir mayor corriente. El arrancador suave tiene inversor de giro. Bien, normalmente el arrancador no, hay que acompañarlo en algunos casos de unos contactores aguas abajo, como se hace una inversión de giro común y corriente. Por aquí Luis Gabriel Arango pregunta, ¿me podría repetir la forma de cálculo del motor transformador? Bien, realmente la implicación ¿cuál es? Que un motor de una potencia X, pensemos 100 kilovatios, al arrancar consume 6 veces la corriente nominal, 600 amperios. Pensemos que tengo un transformador, no sé la potencia ahorita, digamos que entregue 500 amperios. Con solo arrancar el motor, el transformador va a entrar en sobrecarga porque consume más de los 500, si no sería 600. Eso sería transitorio mientras los segundos, que son 10, 15 segundos, que el motor arranca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se recomienda un arranque directo? Cuando el motor es pequeño con respecto al transformador. También puede ser una planta de emergencia, un generador. Entonces, en ese caso, una regla, si es hasta 10%, no tengo problema, puedo arrancar, pero pensemos que el motor es el 30 o 40% de la potencia del transformador. En el momento del arranque, prácticamente el transformador, va a tener una exigencia. Entonces, realmente uno no calcula el transformador. Realmente uno sabe, el transformador ya de pronto está instalado en muchas instalaciones. Yo lo que sí sé es cuánto es la potencia del motor y la tengo que comparar con el transformador. Y eso había que preguntarlo siempre. Creo que con esta finalizamos las preguntas. Entonces, muchas gracias por asistir. Tanto la presentación como el video, en la medida que lo podamos editar, van a quedar disponibles en la plataforma Moodle de forma privada. No sobra, para finalizar, recordarles la plataforma Automation Master. Entonces recuerden que es www.smart-ing.net/am. Allí deben inscribirse para poder entrar a las presentaciones. De igual forma, los invitamos a visitar la tienda online, la cual, pues como saben, permite hacer cotizaciones y demás. Estamos pues gratamente sorprendidos porque hemos tenido bastante tráfico en la tienda. En 15 días de funcionamiento, hace 15 días fue el lanzamiento y pues ya ha tenido. Recuerden que en la tienda online se pueden hacer cotizaciones sin necesidad de pedirlas. Alguien me decía, es que tengo afán. Más rápido que la tienda no se puede. Se han cargado, cada día estamos cargando más productos. Actualmente hay como 600 productos aproximadamente, todavía faltan algunos más, pero los tendremos próximamente. No hay necesidad que llamar a un asesor, nada de esto. Inclusive, si quieren, a través de lo que tenemos aquí al lado, que es el Videodesk, podemos atenderlo, dejar su teléfono para que le devuelvan el mensaje, o si hay un asesor en línea en horas de oficina, pues lo puede atender en video para que ustedes se puedan registrar y demás. De igual forma, los invitamos a que les cuenten a sus amigos, a todas las personas interesadas. Obviamente recuerden que el Automation Master es un plan que tiene que participar en la capacitación, pero también es un plan comercial en el cual las personas deben pues comprar y ser activos desde todo punto de vista. Digamos, es el valor agregado, no es comprar unos equipos sueltos, sino tratar de comprarlos, y cada vez pues va a haber charlas, unas de certificación, pero va a haber charlas de otro tipo también. Fíjense que esta charla tratamos de que fuera muy objetiva, donde están los conceptos para que ustedes puedan seleccionar adecuadamente sus productos. A medida que vayamos avanzando, pues se van a ir sumando los conceptos. Muy bien,
Entonces, muchas gracias por asistir y nos veremos, bien sea conmigo o con otros de los ingenieros, en la próxima sección.